Bien, continuamos con las actividades del Congreso y vamos a empezar con esta mesa de un altísimo interés para la Asociación de Directoras y Gerentes y, por supuesto, espero que para también todos los que están siguiendo el Congreso vía telemática. Presentar a Luis es muy difícil desde la Asociación de Directoras y Gerentes, porque hasta hace 4 días ha sido uno de nuestros baluartes en la confección de informes y en el trabajo que ha venido desarrollando durante todos estos años de atrás la asociación. Queridísimo compañero, admirado colega, ha sido protagonista de los informes más potentes y más interesantes de la asociación. Todos hemos aprendido de él y con él, y los que lo conocemos tenemos el orgullo de sentirnos su compañero, su amigo, su colega. Luis ha tenido su aterrizaje en el Inserso en la peor de las situaciones posibles. Yo no sé si hubiera habido una tormenta más perfecta que la que estamos atravesando y la que, bueno, pues los días peores parece que pasaron, pero que también se dibuja un panorama con muchas dificultades. A pesar de ello, Luis, desde el primer momento, como lo ha caracterizado siempre, su forma de ser, se ha empeñado en la elaboración rigurosa de informes, se ha empeñado en la utilización de la cifra para hacer verdadero diagnóstico social y también, cosa que no le agradeceremos suficiente desde la asociación, se ha empeñado en la cuestión de la transparencia. Muchas gracias, Luis, por el trabajo que vienes desarrollando desde el Inserso y, sobre todo, en esta cuestión de publicar los datos, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Es muy de valorar tu actitud frente a esta situación y, de verdad, quiero transmitirte desde la asociación el abrazo más fraternal y de mayor apoyo para la tarea que tienes entre manos y que, además, está llena de esperanzas para todos los que nos dedicamos a esto de los servicios sociales y para la atención a la dependencia. La aprobación de los presupuestos, que va por muy buen camino, va a dar lugar a un escenario de financiación de los servicios sociales y de la atención a la dependencia con el que no contábamos desde hace muchísimos años, prácticamente desde que nació la ley. La actividad de Luis en esta dirección es absolutamente encomiable y esperamos con muchísimo interés tus noticias respecto a cómo pensáis orientar desde el Ministerio, desde el Inserso, esto que para todos es una esperanza y también un anuncio de grandes esfuerzos, de grandes nuevos trabajos. Cuando quieras, Luis, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a toda la asociación que, bueno, pues con la que tan estrechos lazos tengo y he tenido y sigo teniendo, evidentemente. Espero no emocionarme, o sí, a lo mejor, que, como decía antes María Luisa, que justicia social es no perder esa capacidad de indignarse. Ante la injusticia, pues yo tampoco quiero perder la capacidad de emoción, porque para mí sí que es muy especial. También es cierto que las circunstancias son las que son y ahora cuando he entrado pues no me he podido dar muchos abrazos que me hubiera querido dar y además muy intensos. Pero bueno, aun con esas circunstancias para mí es tremendamente emocionante y ahora con ciertas responsabilidades de gobierno, pero acercarme a la asociación y poder transmitir algunas de las cuestiones, de los planes que están encima de la mesa. Algunos, me imagino que no pude escuchar la intervención del secretario de Estado esta mañana, pero me imagino que algo habrá avanzado sobre el asunto. Y lo que nos habéis pedido, me habéis pedido en concreto, es que bueno, traslade algunos cuáles son los planteamientos que existen con respecto al desarrollo de la ley de dependencia, la ley de autonomía personal. Querría, sí, bueno, hay otra cuestión, es decir, estamos de celebración de 14 años,
yo sé mucho de lo que es la crítica a los poderes públicos en el desarrollo de la ley, porque he estado dedicado a ello en los últimos, iba a decir, 16 años, antes de que existiera la propia ley. Y también hay que decir que esa celebración de los 14 años de Ley de Autonomía Personal y atención a la dependencia, también hemos de ser conscientes de que es tremendamente mejorable. Ahora hablaremos algo de algunos de los problemas, de los graves problemas que tiene de desarrollo la ley, pero también no hay que perder de vista nunca poner en valor el hito que significó en su momento y que ahora tenemos una herramienta de política social ligada a los servicios sociales muy importante que hay que continuar desarrollando y que, siendo perfectible como es, atesora ya millones de horas de trabajo de mucha gente esforzándose por que funcione y que funcione lo mejor posible. Y eso tampoco hay que perderlo de vista. Y estoy hablando de gobiernos autonómicos, estoy hablando de gobiernos locales, de tantísimos profesionales que están dedicados a ese sistema y también de las millón y pico de personas que están siendo atendidas. Todos sabemos y somos conscientes de graves carencias, de graves problemas que tiene la ley, algunos de diseño, otros de inanición durante especialmente algunos años a partir de 2012. Pero con todo y con eso también tenemos un tesoro en que siga existiendo esa voluntad que fue plasmada en las Cortes en la aprobación de una ley que cumple ahora 14 años y que tenemos que cuidar y conservar reformando para que pueda dar respuesta auténtica a lo que las personas, las familias y el país necesitan. Bien. Sabéis, y lo ha comentado el secretario de Estado, que se presentó hace relativamente poco, el 2 de octubre, quiero recordar que fue, el vicepresidente Pablo Iglesias presentó en Consejo Territorial unas ideas de reforma, no de reforma tanto del sistema como de lo que se ha dado en llamar el plan de choque de atención a la dependencia. Ese plan de choque lo que pretende es retomar todo el sistema y reactivarlo. No quiero hacer mucha historia o referirme mucho a la historia pasada, pero sí que es cierto que desde su puesta en funcionamiento en diciembre de 2006, la ley ha sufrido diferentes avatares, tuvo una fase expansiva muy importante en los primeros años, hasta 2010, 2011, 2012 hay un Real Decreto Ley que, bueno, pues como tantos otros recortes que sufrieron las políticas públicas en España, impactó de manera tremenda al sistema, bueno, pues en definitiva minorando la inversión pública en este sistema, y esa minoración de la inversión pública pues dio lugar a que un calendario de implementación de la ley, que tendría que haber sido pues bueno, terminado, finalizado allá por 2014 o 2013, pues en realidad hoy por hoy, en 2020, a punto de llegar a 2021, estamos todavía con muchos cientos de miles de personas que están pendientes de atención. Decía que tras esa etapa, la incorporación de los grados 1 fue otro hito que dio lugar a atender a bastantes más personas de las que se venía atendiendo en el sistema, pero con serios problemas, especialmente para las entidades que hacen más gestión directa de la ley, que son las comunidades autónomas en un contexto de inanición financiera o de financiación de la ley. El momento actual, entonces, era encontrarnos un sistema que venía ciertamente paralizado, cuyos problemas profundos habían sido, o algunos de ellos, desde luego, habían sido diagnosticados claramente por los diferentes agentes, especialmente las comunidades autónomas en el Consejo Territorial y también quienes participan en otros órganos consultivos de la ley. Pero a esos problemas no se había acometido, no se ha puesto encima de la mesa determinadas soluciones, y un problema añadido de infrafinanciación del sistema. El cálculo aproximado que siempre hemos estado haciendo en estos últimos tiempos
es que el papel financiero de la Administración General del Estado para todo el sistema está en torno a, ahora mismo podríamos estar hablando del 18% del total de gasto público que el sistema supone. La falta de reconocimiento de estas cifras, por cierto, en gobiernos anteriores, ha dado lugar también a que la puesta en marcha de soluciones se haya enlentecido demasiado. Quiero decir, el no reconocer ni siquiera determinadas cifras que estaban puestas encima de la mesa, en principio no ha permitido tampoco que se establecieran mejoras. Bien. Con todo, el 2 de octubre, decía, el vicepresidente puso encima de la mesa el plan de choque, que no consiste más que en una serie de ideas, de las muchas que puede haber, de mejora del sistema con una financiación, con un incremento de financiación, de inversión pública, que se entiende que puede servir de inyección para reanimar al paciente. Y me explico. El estado en el que podía encontrarse el sistema era bastante comatoso, si se me permite el adjetivo, y en principio lo primero que hay que hacer es reanimarlo, reactivarlo, hacer que se vuelvan a poner en funcionamiento los mecanismos de actuación que den lugar a la atención de las personas, especialmente de las personas que están pendientes de atención, esa famosa lista de espera que tenemos todos encima de la mesa. Lista de espera tanto para recibir atención como para que las valoraciones de las personas culminen en una determinación de grado que dé lugar a la prestación, a la provisión de servicios o prestaciones. Ese plan de choque, por tanto, no pretende ser una reforma a la totalidad del sistema, ni muchísimo menos, ni siquiera pretende ser una reforma del sistema, algo que requiere de un diálogo con todos los agentes y de un diagnóstico de más profundidad, pero sí pretende ser lo que su nombre indica, choque, es decir, casi poner las palas al paciente para reanimar su corazón, que vuelva a arrancar, que se reinicie y desde ahí también hacer un trabajo en otro ritmo, que es el de diagnóstico en profundidad de muchas cuestiones del sistema que van a tener que ver con todo el planteamiento que creo que hizo el secretario de Estado esta mañana relacionado con pues todo el sistema, digamos, de atenciones ligados a servicios sociales o ligados a otros sistemas que tenemos en el país, ligado a cuestiones de índole demográfica, desafíos de índole demográfico, etcétera, y todos los cambios que haya que promover ahí. Por lo tanto, hay cuestiones de calado, de amplio calado, que debatir, que ya se están debatiendo, y hay que armar un debate importante, social, de toda la sociedad española, en relación a qué tipo de cuidados, qué tipo de atenciones queremos realmente tener las personas y en qué medida hay que adecuar el funcionamiento de los servicios sociales en general y del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia en particular, en este caso, cómo hay que adecuarlo a lo que realmente van a ser las necesidades de futuro, la proyección de futuro. Este es un escenario y el otro escenario es el escenario de plan de choque, que es el del corto plazo, el de ver qué medidas inmediatas se van a adoptar o se pueden adoptar para reactivar el sistema. Estas medidas de plan de choque que voy a comentar ahora no son todavía en absoluto medidas cerradas. Son medidas que se han puesto encima de la mesa fundamentalmente de dos órganos. Uno, el tradicional, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Ese Consejo Territorial que está participado esencialmente por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, también con participación en órganos consultivos de la Federación Española de Municipios y Provincias y de otros agentes. Encima de la mesa decía que se ha puesto este plan de choque a ese órgano con una batería de medidas propuestas para discutir. La discusión ya no puede ser al viejo estilo. Yo en esto hay gente que se sonríe cuando estoy por el inserso y comento que hay ritmos todavía a veces diferentes. Es decir, los tiempos en los que vivimos, tiempos extraños, son tiempos en los que hay que acelerar muchos procesos de toma de decisión y de debate. No podemos eternizarnos, con lo cual hay que tomar medidas rápidas y posiblemente cometamos algunos errores, pero es imprescindible adoptar medidas de inmediato. Decía que uno de los senos o el seno natural donde se ha puesto encima de la mesa plan de choque ha sido ese, y otro que es la mesa de diálogo social.
la mesa de diálogo social compuesta por las patronales y las organizaciones empresariales y por los sindicatos, con los que la Secretaría de Estado ha querido compartir la estrategia de futuro, compartir las primeras medidas de plan de choque, conscientes de que es otro foro en el cual es fundamental que se pacten las reformas estructurales que va a tener que acometer el país en los próximos meses, porque ya no se puede hablar de años, en los próximos meses, y determinados ejes estratégicos que están inscritos en el plan de transformación, recuperación y resiliencia, que, bueno, nos vamos a aburrir de escuchar durante estos meses, ojalá, que van a suponer pues unas importantes inyecciones financieras para determinadas reformas estructurales. Dentro de esas también están reformas relacionadas, cómo no, con los servicios sociales y con el sistema de autonomía y de atención a la dependencia. Bien, entonces son como dos ritmos diferentes, uno de debate de profundidad para que los cambios que ahora se adopten y las medidas urgentes no vayan en dirección contraria a los planteamientos estratégicos de futuro, y, por otro lado, los cambios inmediatos o las aportaciones inmediatas o las mejoras inmediatas que se pueden hacer al funcionamiento del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia. Dentro de ese marco y de Consejo Territorial y de Mesa de Diálogo Social, por aclarar antes de hablar de medidas, los ritmos de trabajo son que en enero prácticamente de 2021, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, las medidas de implantación durante 2021, 2022 y 2023 del plan de choque tienen que estar pactadas, tienen que estar escritas negro sobre el blanco, con una primera inyección financiera, que son los presupuestos generales del Estado de 2021, y con un compromiso político de que al menos para 2022 y 2023 los incrementos de aportación de la Administración General del Estado serán equivalentes, iguales a los de este año 2021. Es decir, si aproximadamente, y digo aproximadamente porque una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo ejecutado luego, que va en función de la gestión de las comunidades autónomas en materia de dependencia, pero si aproximadamente podemos no equivocarnos con una estimación de 600 millones de euros de incremento durante el año 21, en el año 22 se incrementarán otros 600 millones de euros y en el año 23 otros 600 millones de euros. Esto es, de momento, es compromiso político, evidentemente. Compromiso político, por cierto, al cual yo creo sería relativamente sencillo llegar, incluso en un pacto de Estado, entre las distintas formaciones en el ámbito del Parlamento. Quiero decir, yo sé que los presupuestos están ligados, los del año 21, para ejecutarse en el 21, y ya hablaremos en el 22, pero esta es una cuestión en la que yo creo que ya hemos llegado todas y todos a un gran consenso en el que es obvio, es evidente que hay que invertir en esta política. Ninguna formación en su sano política, en su sano juicio, yo creo que esto no es así. O sea, en el Parlamento español casi todas las formaciones políticas están aplaudiendo que se invierta en la atención a la dependencia, y esto es importante. Ahí hay un nivel alto de consenso. No es una política en la cual algún grupo político, algún grupo parlamentario se desmarque en el sentido de no querer que se invierta, ni muchísimo menos. Este es el discurso, aprovechemos el discurso. Ya sé que los hechos fueron otros, pero olvidemos eso, vamos a los discursos y podemos aprovechar ese gran consenso que yo creo que existe en toda la sociedad. Este es el plan, es decir, inversión directa en el año 21, tan pendientes de aprobación, los presupuestos generales del Estado, pero con muy buena perspectiva, y al menos en incremento de financiación de la Administración General del Estado, mismos incrementos para los años 22 y 23, para medidas que tienen que ver con la mejora inmediata de lo que existe, no con la reforma estructural. La reforma estructural o cambios estructurales tienen que venir de estrategias que se armen al hilo, entre otras cosas, de los planes de recuperación y resiliencia. Bien, ¿por dónde hemos abierto el melón y poner encima de la mesa las diferentes medidas que podían mejorar el sistema de atención a la dependencia en España? Pues hemos querido poner encima de la mesa 10 medidas inicialmente,
algunas de las cuales, bueno, 10 que se van a convertir en algunas más, porque el debate posterior con las comunidades autónomas y la mesa de diálogo social, pues obviamente ha ido haciendo aportaciones, de forma que alguna otra medida aquí no contemplada y que ya comentaré, pues se va a acometer en este periodo de tiempo. Esas medidas tendrían como finalidad última también el conseguir una implantación plena de la ley en términos de que no existieran personas en situación de listas de espera a final del año 23. Ese es un desafío dificilísimo, no nos vamos a engañar, pero tenemos que marcar ese horizonte. No puede ser que haya personas con derecho a ser atendidas que no reciban una atención. No puede ser que haya personas cuyo expediente vaya más allá de 400 días de media, que es la media, el promedio que presenta en estos momentos la cuestión. Es una indignidad. O sea, no nos podemos permitir como país esa cuestión, y a esto hay que ponerle algún tipo de solución. Decía que el objetivo ese último de acabar con listas de espera y de agilizar el problema, vamos, de agilizar la gestión, pues conllevará diversas medidas que todavía se están estudiando. Aquí, si se me permite, voy a hacer un inciso, que es que los servicios sociales en general, la dependencia también, como parte de los servicios sociales, obviamente, tienen que dar el salto y desembarazarse de todo el truculento y proceloso laberinto administrativo en el que muchas veces están sumidos. Eso es una auténtica aberración. Así no hay manera de mejorar un sistema. Es imposible el encadenar diferentes resoluciones administrativas para finalmente hacer que la gente pueda tener un proyecto vital y desarrollarlo, carece de sentido. A veces los observadores de esto o los gestores nos llegamos a preguntar si no están todas esas trabas administrativas puestas precisamente para ralentizar la atención a la demanda. No lo sé, pero tenemos ahora ejemplos encima de la mesa que como país debemos revisar. Tenemos el ejemplo del ingreso mínimo vital, lo que está sucediendo. Tenemos las rentas autonómicas, que también tienen sus ritmos de gestión. Las rentas de inserción autonómicas. Tenemos otras muchas. Todos los que hemos estado vinculados a servicios sociales municipales sabemos que a veces se nos caía la cara de vergüenza hablando de ayudas de emergencia. Nótese la palabra emergencia, que tardaban a lo mejor 3 meses en gestionarse. Es decir, no puede ser. Y a esto o le empezamos a meter entre todas y todos, empezamos a encauzarlo de otra manera y a tener otra visión, o creo que por muchas mejoras que queramos plantear, estaremos haciendo más complejo lo complejo para intentar acelerar las cosas. Y llega un momento en que es imposible. Es imposible. Entonces, hay que cambiar el paradigma en ese sentido. Y ese paradigma tendrá que pasar por prescripciones facultativas, por una serie de medidas que están adoptadas en otros sistemas de protección, como la educación, la sanidad u otros muchos. Y los servicios sociales no han de ser menos en este sentido. Y perdóneseme el paréntesis, pero es que la gestión en la atención a la dependencia, debemos ser conscientes de ello, no puede ser esa especie de truculenta sucesión de resoluciones administrativas sobre distintas cuestiones, donde además con toda alegría decimos no, sino, a ver, lo que dice el derecho es que tiene que resolverse antes de 6 meses el expediente, como si fuese cualquier otro, como si fuese haber pedido, yo qué sé, una licencia para hacer una reforma. Que no, que es que esto tiene que ser tratado de otra forma porque estamos hablando de la vida de la gente. Y no nos podemos permitir esos ritmos. Bien, voy con las medidas concretas por irlas citando y son todavía la primera andanada de medidas que se pusieron encima de la mesa y algunas de ellas ya se están matizando. Nos hemos planteado como algo estratégico que la ley se podría modificar incluso en el sentido de reconocer como derecho subjetivo de cualquier persona dependiente, sea cual sea su grado, reconocer la teleasistencia como derecho directamente, sin necesidad de que se establezca como parte de un PIA, de un programa de inserción individualizado, por varias razones que son de índole estratégica. La más importante de ellas es que con la que se avecina en términos también demográficos en el país
y teniendo en consideración que los valores de la sociedad van en el sentido de que las personas reciban las atenciones en su entorno, en su domicilio y desde la proximidad, el enfoque va a ser que las personas permanezcan en sus hogares lo máximo posible y, si puede ser, hasta el último momento. Necesitamos sistemas que conecten los hogares con los sistemas de protección. Y las tecnologías nos pueden ayudar en esto. Difundir la teleasistencia, pensando en que la teleasistencia del futuro no va a ser doy a un botón cuando tengo una urgencia. No es solo eso, ni muchísimo menos. Pensemos en todos los cuidadores, cuidadoras, familiares, que están vinculadas a personas que necesitan apoyos para realizar actividades de la vida diaria. Esas personas con vínculo necesitan apoyos, necesitan seguimientos, necesitan atención. Y la forma de establecer una conexión, porque estamos hablando de cientos de miles de personas, de muchos cientos de miles de personas, de millones, la forma de establecer la conexión bien puede ser un sistema que conecte, que alerte, que sea más proactivo, que pueda determinar, incluso reconocer situaciones de riesgo para que puedan ser abordadas profesionalmente en cada momento. Por ahí va el futuro. Entonces, la diseminación o la extensión de la teleasistencia domiciliaria nos parece clave estratégicamente a futuro. Además, estos días se habla mucho de nuevo de lo sociosanitario, especialmente, por desgracia, con el tema de las residencias, etcétera. Es decir, bueno, pues también otros sistemas de protección social tienen que poder beneficiarse de esa conexión directa con los hogares para también determinadas valoraciones, diagnósticos, etcétera. Bien, todo eso se puede conectar y apoyémonos en la tecnología. Entonces nos hemos planteado, como una de las medidas del plan de choque, que la teleasistencia sea directamente una opción de cualquier persona, independientemente de que luego su plan de apoyos profesionales, su programa, su PIA, contenga servicios y prestaciones distintos. Esto se saca, digamos, no de la cartera, sino que va de oficio, va de suyo, va por derecho. En la medida de lo posible, además, para favorecer su implantación, va de suyo y sin copago. El tema del copago luego comentaré, porque también es una de las cuestiones que debemos revisar, obviamente, en esta materia. Pero es importante que se comprenda la medida de la teleasistencia no solo como una medida que pueda favorecer a las personas dependientes en este momento, sino como una opción a futuro muy importante, estratégica. Bien, otra de las cuestiones que se plantea el plan de choque, como no podía ser de otra forma, es intentar recuperar derechos cercenados, especialmente con el Real Decreto Ley del año 12. Ese Real Decreto Ley disminuyó cuantías de prestaciones económicas, disminuyó intensidades de algunos servicios, entre otros uno muy fundamental, muy de proximidad, que es la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio se redujo en horas de intensidad y, bueno, pues siendo la apuesta a los servicios de proximidad, la apuesta fundamental, evidentemente, al menos, casi es de justicia, recuperar las intensidades, como mínimo, las intensidades que estaban previstas con anterioridad a los recortes del año 12. Aquí tengo que hacer una confesión. Cuando esto luego se debate en mesas conjuntas o bien bilateralmente con las comunidades autónomas, encontramos situaciones, y vuelvo a citar el copago, encontramos declaraciones y situaciones curiosas. Si subimos la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, nos planteaban algunos gestores, mucha gente va a tener problemas porque no puede copagar las horas incrementadas o van a renunciar a ello. Es decir, la naturaleza del copago, desde luego, ya que existía en la ley, si no recuerdo mal, era que jamás eso impidiese el acceso a los servicios, que la situación económica de las personas no puede impedir el acceso a los servicios. Tenemos que revisar muchas cosas. Pero al menos démonos el margen de incrementar como posibilidad para los profesionales, las profesionales y las personas que puedan incrementar con mucha más flexibilidad las intensidades horarias allá donde sea necesaria. El menú de la propia ley de dependencia es un menú
demasiado corto, con demasiadas incompatibilidades entre sí, que es otra de las cuestiones que se quieren reformar, como otra de las medidas es hacer compatible absolutamente todo, poder dar más flexibilidad a lo que se determina dentro de la cartera en función de la elección de la persona en trabajo con el profesional. Yo recuerdo que cuando se inició la ley, incluso en los primeros debates, yo me recuerdo a mí mismo haber dicho el PIA, el Programa Individualizado de Atención, es trabajo social en estado puro, yo decía, porque al final es el profesional con la persona y viendo de qué manera se articulan diferentes opciones para que esas necesidades de esa persona estén suficientemente atendidas. El PIA se ha convertido en un procedimiento administrativo. Si usted tiene tal grado, le toca esto. Y ya está. Y eso es incompatible con otras cuestiones. Eso hay que romperlo, hay que empezar a romperlo. Y una manera de romperlo también es no solo recuperando intensidades de algunos servicios, sino haciendo entre sí compatibles todos los servicios y prestaciones. Esto, evidentemente, cada una de las medidas que voy a ir desgranando tiene un coste. Y hay que medir el coste en términos económicos. De ahí el debate que luego os trasladaré que estamos teniendo. Bien, decía, bueno, la mejora de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno. Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno son bajas. Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno sabemos que en un momento determinado no resuelven las necesidades de las personas. Y lamentablemente se han convertido en una opción para las personas porque los servicios ofrecidos tampoco dan respuesta muchas veces a sus necesidades. Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno nos tienen que hacer reflexionar, que están elegidas ahora mismo o planteadas para un 40% nada menos de las personas atendidas, nos tienen que hacer reflexionar sobre precisamente la riqueza, la variedad y la oportunidad real de la cartera de servicios. La cartera de servicios tiene que ampliarse mucho más para que la opción de la prestación por cuidados en el entorno, la prestación económica, no sea la opción favorable para las personas. En todo caso, fueron también recortadas, como no, las prestaciones, las cuantías de las prestaciones económicas, y ahí se ha puesto encima de la mesa también la posibilidad de recuperar, al menos, las cuantías que existían antes de los recortes del año 12. Como veis, muchas de estas cosas no son grandes novedades, sino que son recuperación de algunos derechos cercenados o tocados en aquella, voy a decir, violenta adopción de medidas contra el sistema. Bien, hay algunas cuestiones que son urgentes, que son de urgente abordaje, por cuestiones jurídicas. La escala de valoración específica que se planteaba desde los 3 hasta los 3 años, pues tiene que ampliarse hasta los 6 años. Hay retoques, la ley tiene 14 años, ha funcionado y tiene cosas muy buenas, pero también hay retoques que hacer dentro del articulado. Por ejemplo, cuestiones a debate importantes. La ley establecía que las personas recibirán las prestaciones y servicios como priorizando el grado. Es decir, los de grado 3 que reciban las cosas antes que pasan en lista de espera, digamos, que estarían por delante de los grado 2 y de los grado 1. Y a igual grado, pues por su situación económica. Es curioso, esto está en el articulado de la ley, pues cuestiones que hay que revisar. La necesidad de apoyos de las personas no están en función del grado necesariamente. Personas con grado 3 con unas necesidades de apoyo cubiertas y personas con grado 2 con unas necesidades de apoyo no cubiertas y que a lo mejor es mucho más urgente atender. Claro, ¿qué tiene que haber debajo para hacer ese matiz? Profesionales, diagnóstico profesional. Es solo desde ahí, desde donde se pueden determinar cuáles son las urgencias de las necesidades. No solo un articulado que dice a igual grado y luego, si hay igual grado, pues en función de la capacidad económica de la persona. Pues a lo mejor no son los criterios más adecuados y esto nos lo ha ido dando la experiencia también de los años. Estoy desgranando posibles retoques, cambios, reformas que hay que abordar de manera inmediata. Y son posibles, son los que están puestos encima de la mesa. Pero ya veremos a ver cuáles son los ritmos. Otra de las cuestiones que nos preocupa mucho, y lo he comentado al principio, agilizar los procedimientos administrativos. Bueno, aquí hay que ver, y invito en esto a la asociación, porque
porque siempre ha sido lúcida en estas cuestiones, nos tenemos que empezar a plantear eso que decía yo antes de empezar a desembarazar a los servicios sociales para que puedan crecer de todo el tema del procedimentalismo administrativo, ¿no? Pero en todo caso, el procedimiento administrativo da seguridad jurídica, o sea, quiero decir, no es solo negativo, ¿no? Genera igualdad, equidad en el acceso a los servicios pero claro, en materia de servicios sociales debemos darle una vuelta. ¿Cómo agilizar para que los procesos no se eternicen, los procedimientos no se eternicen? Y en este sentido hay que hacer mucha reingeniería de procesos, en la medida de lo posible. Y hay un trabajo que no es solo de la Administración General del Estado, es también de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Hay un trabajo de desingeniería, no solo de reingeniería. Es decir, debemos cada uno de los procedimientos dibujarlo para coger luego el lápiz rojo y empezar a quitar y quitar y quitar y quitar. Y además no hacerlo desde una perspectiva, como en algunos momentos se ha tenido políticamente, de que el usuario, la persona que recibe servicios sociales es un, voy a decirlo a la bestia, como lo dijo una vez un consejero o una consejera, no recuerdo bien, un defraudador en potencia. Parece que todos los controles están puestos como si las personas que precisamente necesitan atenciones fuesen defraudadores en potencia. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad que está machacando precisamente a las personas más vulnerables de la sociedad. El exceso de controles que impide luego realmente, todo eso es al final palos en las ruedas de que las atenciones acaben funcionando. Y aquí no tenemos medidas concretas todavía encima de la mesa, pero lo que hay que trasladar al menos es la conciencia de que se debe simplificar. La tendencia es la simplificación, al máximo. Perdiendo cosas, si es preciso. Perdiendo incluso garantías, si es preciso. Pero es mucho más importante atender a las necesidades reales de la población que andar mirando si luego era justo, injusto o si alguien se nos ha colado. Es decir, bueno, esto es curioso porque en otros sistemas de protección no se plantea, no se cuestiona. Es como que tuviéramos en el ADN la persecución del pobre. Permitidme la expresión. Y francamente, cambiemos la filosofía, cambiemos el paradigma, cambiemos ahí la intención. Veremos cómo hay que o podemos agilizar los procedimientos, ya lo sé. Decía yo que iba a hablar poco. Bien. Luego hay algunas otras medidas. Bueno, el incremento de la financiación. El incremento de la financiación va en dos vías, en incrementar el nivel mínimo de financiación, es decir, lo que recibe las administraciones autonómicas por persona dependiente atendida, pero el mínimo en realidad es la garantía del Estado del acceso a los derechos por parte de la ciudadanía. O sea, el nivel mínimo nos parece esencial, es muy esencial. Y ese nivel mínimo tiene que seguir incrementándose para que auténticamente signifique lo que su nombre indica, es decir, la garantía del acceso para toda la ciudadanía, independientemente del territorio en el que resida. Y si no, pues no tendríamos que haber anclado esta ley en el 149.1 primera y además también vinculada al sistema de seguridad social. Tendríamos que haber hecho otra cosa. Pero como está así y como está aprobada, es decir, es un sistema de Estado y como tal tiene que generar garantías en todo el territorio, independientemente de dónde se resida, y acabar también con desigualdades. No solo se hace a través de financiación, pero la financiación es condición necesaria, aunque no suficiente. Bien, por supuesto, recuperar el nivel acordado de financiación. Precisamente el nivel acordado de financiación, su naturaleza es, recuperar. En realidad, el nivel acordado, sobre este hay un cierto debate jurídico sobre si ya está o no está anulado, porque aparecía una disposición transitoria de la propia ley que hasta un determinado límite existía a nivel acordado y luego ya no. Nos parece que es importante que exista una posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas articulen compromisos concretos para ese territorio, planteados desde la política autonómica, y que esos compromisos formen parte de un acuerdo, de un convenio de financiación. Y esta conveniencia pues, es tan sencillo como recuperar ese nivel acordado que está ya plasmado en los presupuestos generales del Estado por una cuantía igual a la que existía, 283 millones de euros al año. Nos parece un nivel muy importante porque
En las conversaciones que hemos mantenido hasta ahora en Consejo Territorial y una a una con todas las comunidades autónomas, se percibe lo que ya venía la asociación planteando y denunciando, una desigualdad en la generación de sistema o en cómo se articula el sistema en cada uno de los territorios, que tiene una parte buena de riqueza en cuanto a distintos planteamientos, pero tiene una parte muy compleja y no deseable en cuanto a las diferencias de trato con los ciudadanos en función de dónde residen. Hay muchas cuestiones ahí no resueltas. Por ejemplo, el traslado de una persona dependiente de una comunidad autónoma a otra, eso está sin resolver. La ley dice que, por supuesto, se le reconocerá el grado en el otro territorio, etc. Sí, vale, pero cuando uno coge los expedientes de verdad, es un auténtico desastre. Y esto no puede ser. De la misma manera que tenemos sanidad universal y nos van a atender independientemente de la frontera autonómica, luego ya se articularán los mecanismos oportunos de compensación, pero en este caso esto sigue sin articularse y como eso tantísimas cosas que tienen que ver con cómo está organizado todo el sistema y que hay que modificarlo. Bien, se añadió un último punto en el primer plan de choque que se puso encima de la mesa, que es un melón fantástico a abrir, que es el reconocimiento, ver de qué manera podemos hacer reconocimiento de la aportación de las entidades locales al sistema. La ley cita a las corporaciones locales, a las entidades locales, como parte del sistema, pero tienen un protagonismo inmenso en la provisión de servicios de proximidad y, sin embargo, en lo que es la gestión del sistema, pues apenas tienen una participación, bueno, pues digamos, casi consultiva dentro de los órganos, pero en realidad no están protagonizando el sistema. Es obvio, y supongo que mi compañera Patricia se referirá a ello, pero es obvio que la entrega de servicios, la provisión de servicios sociales, donde fundamentalmente ha de residenciarse es en lo local. Y ese intento que hubo de reforma de ley de bases, de régimen local, etcétera, de sacar a los servicios sociales, eso que es horroroso cuando oímos, no, es que es competencia impropia de los... Pero ¿cómo competencia impropia? La competencia más propia de lo local precisamente es la atención al convecino. O sea, es contra natura que sea una competencia impropia. Entonces hemos querido también introducir en el plan de choque, al menos abrir el melón, de ver de qué manera se puede articular con mayor peso la real aportación, que es mucha, que están haciendo las corporaciones locales, el nivel local, al sistema. Porque si estamos apostando por la proximidad que dije al inicio, eso es inviable si no contamos con lo local. Y sé que esto es complejo de articular porque, bueno, pues están las leyes autonómicas, habrá que ver, pero desde la Administración General del Estado en este momento, desde luego se quiere dar ese protagonismo y también dentro de la Ley de Atención, ¿no?, de autonomía personal y de atención a la dependencia. Los ritmos de trabajo son que se pusieron estas medidas encima de la mesa, se ha hecho un análisis, una estimación inicial de coste de las medidas, se les ha puesto también numerito. Sabemos que el coste de todo esto que he citado, las medidas que conllevan gasto, es muy superior a los 600 millones que inicialmente en el año 21 están, de forma que hay que articular un debate con las entidades gestoras, con todas las comunidades autónomas y en el seno del diálogo social con sindicatos y empresarios, para ver cuál es el ritmo de implementación. Ritmo de implementación que nunca puede ir por delante del ritmo de incremento de financiación. Y esto también pues son cuentas. Entonces, desde el compromiso político, ninguna de las reformas que se acometan en el año 21 puede ser, o el conjunto, perdón, de las reformas del año 21 puede conllevar unos incrementos de gasto superiores al incremento de aportación estatal. Esta es la idea, que creo que es honesta, porque tampoco podemos acometerlo todo de golpe. El sistema no lo soportaría. El sistema es mucho más delicado como sistema de lo que mucha gente cree. Las medidas para ser implementadas
Fijaos, solo un incremento de la ayuda a domicilio en intensidad horaria puede generar, desde luego, la modificación de 17 normas autonómicas y de a lo mejor pues un millar de ordenanzas municipales. Esto, es decir, cada uno de los pasos que se da desencadena una serie de movimientos que hay que calcular y hay que saber cuáles son los ritmos que puede soportar el sistema. Ideas claras de hacia dónde, pero la implementación tiene que ser relativamente progresiva. Eso sí, no basta poner 600 millones encima de la mesa y que todo siga igual, sino implementar este tipo de medidas. A esto, los agentes sociales y las comunidades autónomas han incorporado nuevas cosas que seguían ahí en cartera, pero que nos están indicando. Pongo un ejemplo y no me quiero extender más. Por ejemplo, el asistente personal, la figura de la asistencia personal. Es uno de los servicios más importantes que venían en el catálogo de la ley, que menos desarrollo ha tenido. No es de extrañar, porque ni siquiera la figura profesional de la asistencia personal está determinada, con lo cual es muy complejo que se pueda desarrollar algo que no tiene una figura profesional y una delimitación de servicio hecha con claridad, ¿no? Al hilo de esto, bueno, pues ese es uno de los asuntos que se va a acometer sí o sí en el año 21. O sea, hay que regular esa figura. Esto, además, conllevará sus tiempos porque, evidentemente, hay que verlo en el seno de educación, por un lado, y de trabajo, por otro. O sea, derechos sociales, educación, trabajo, viendo la articulación de una figura profesional concreta. Y esto, pues, insisto, llevará sus tiempos, pero en el año 21 esto tiene que estar cerrado de alguna forma. Hay cierto consenso en el asunto. Aprovecho también para comentar otra cosa. Decía antes que la cartera de servicios de la ley es corta, y es corta. Entre los cuidados en el entorno familiar y el asistente personal que está por desarrollar, pasando por la ayuda a domicilio y quitando los centros de día, etcétera, en realidad lo que son las atenciones en proximidad tiene muy poco margen, o sea, muy pocos servicios definidos, pero mucha riqueza de posibilidades. Hemos visto que muchas comunidades autónomas han ido desarrollando cosas intermedias. Por ejemplo, hay quien y yo creo que con muy buen criterio, creo que Aragón hizo un trabajo importante en esto en su día. Las personas que reciben prestaciones por cuidados en un entorno por parte de familiares, automáticamente hay que articular servicios de apoyo al cuidador, servicios de apoyo a los cuidadores y cuidadoras. Es que debería ir aparejado. Ese es otro servicio de catálogo de la ley que no está. Pero es que no puede dejarse al pairo de haremos un seguimiento. No, no. Es que no debería haber cuidados familiares sin apoyo a los cuidados familiares. Apoyo profesional a los cuidados familiares. Hay que articular montones entre lo que es la atención por cuidados en el entorno y un asistente personal al estilo foro de vida independiente. Quiero decir, esa persona con la que hay un vínculo y que te permite desarrollar un proyecto de vida, etcétera. Entre todo eso hay un arco mucho más grande. No puede ser que solo tengamos dos servicios. Tenemos que enriquecer la cartera de servicios. Y esto es algo que se ha puesto encima de la mesa con los propios agentes, que todavía habrá que concretar mucho, pero es otra de las cuestiones a revisar. Bien, la hoja de ruta es que desde el 2 de octubre se produjeron reuniones de Consejo Territorial, se han producido reuniones con todas y cada una de las comunidades autónomas, se han producido reuniones en la Mesa de Diálogo Social. En la Mesa de Diálogo Social es importantísimo sentarse, porque también otra de las cuestiones en las que se va a prestar especial atención en el plan de choque, en su desarrollo, es a las condiciones laborales de las profesionales que actúan en el sistema, especialmente ayuda a domicilio, personas que atienden en residencias, etcétera. Todos hemos visto durante esta pandemia que mucho personal tratado según convenio, o sea, nadie está diciendo que cobren menos de lo reglado, ¿no?
Pero cuando vemos cuál es la situación del personal de cuidados en España en relación a otros países del entorno, se nos caen un poco los palos del sombrajo. El último informe de la OCDE nos llamaba la atención a España en el sentido de los salarios bajos en relación a el sobreesfuerzo, y que era un sector que no atrapaba personal. El que está trabajando en cuidados muchas veces lo está queriendo marcharse. Eso es un indicador clarísimo. Cuando además la propia OCDE nos está diciendo que para el año 2050, si no recuerdo mal, o 2040, para 2040 calcula la OCDE que vamos a necesitar como unas 260.000 personas más dedicadas a cuidados en España. Hay que acometer, es decir, cómo son las relaciones laborales, empresariales, etcétera, de estas figuras, porque, por otro lado, esto es inversión. O sea, es decir, seguiremos manteniendo esa ideología de que esto no es gasto, esto es inversión. Y es generación de empleo, y es generación de riqueza, y es generación de retornos también. Y eso no, es una realidad a la que no podemos dar la espalda. Decía que la mesa de diálogo social está, sindicatos y empresarios, con mucho acuerdo entre esas dos facciones, voy a decir, nos están poniendo encima de la mesa desafíos también en este sentido. Ya sé que esto excede a lo que es un plan de choque, pero no excede tanto a lo que es la visión estratégica de hacia dónde deben ir los servicios sociales, sistema de cuidados, etcétera, en España de cara a futuro. Y esto es algo que tenemos que acometer. Bien, decía que la hoja de ruta, los ritmos son mesas, sentarnos, discutir, debatir, poner negro sobre el blanco en el momento en el que estén aprobados los presupuestos generales del Estado. Yo no sé si va a ser el día 29 de este mes o cuándo, pero tenemos que tener negro sobre el blanco cuáles son las medidas a acometer, desde luego en el año 21, con el coste estimado, y cuál es el impacto evaluable que han de tener esas medidas. Es decir, a cada una de las medidas tiene que ir aparejado todo un plan de evaluación, de seguimiento, de que se está cumpliendo una hoja de ruta, de que se está impactando realmente en mejoras de sistema. Con los fondos de reestructuración, de recuperación y resiliencia, se van a vincular en la parte ligada a la atención a la dependencia, especialmente en algunos aspectos. Uno, necesitamos hacer una evaluación completa del sistema, 360 grados, pero especialmente desde las personas. Y desde la propia asociación yo me he dedicado mucho a eso, hemos hecho muchas cuentas, hemos hecho mucho análisis, pero hay mucha gente a la que no se le ha preguntado, que son las personas que están disfrutando del sistema. Hay que preguntar a la gente en qué medida esto ha dado respuesta a sus necesidades o en qué medida es mejorable. Y hay que evaluar desde todos los agentes, pero fundamental la persona con la que estamos trabajando. Entonces, se va a hacer un análisis externo, quiero decir que ya veremos a ver desde qué institutos de investigación, para tener claro hacia dónde han de ir los cambios estratégicos de sistema. Y esto se va a financiar en parte con los fondos estos de recuperación. Hay que repensar. Creo que a las 4 de la tarde hay una mesa, veo ahí a Andrés, hay que repensar todo el tema de residencias y lo que no tanto por lo que nos ha pasado en pandemia, que ya teníamos muchos desafíos en mejora de la atención residencial, que ahora se han agudizado, ¿no? Bueno, pues esa serie de cuestiones hay que ponerlas también encima de la mesa e invertir en ello, y para eso también servirán, y eso está también ligado a la atención a la dependencia, evidentemente, porque quiero decir, no estamos trabajando en compartimentos estancos, sino que todo se está queriendo ligar a todo para que los cambios que se den se armonicen tanto con las cuestiones estratégicas de futuro como con las cuestiones de corto plazo. Y me gustaría terminar con una última cuestión. Tanto en el plan de choque como en las medidas estructurales que se adopten y se negocien y se implementen hacia el futuro, hay una óptica que tampoco se nos puede olvidar, que es la de el compromiso ético, voy a llamarlo así. Las personas en situación de dependencia que necesitan apoyos para la vida diaria son personas que tienen derecho, todo el derecho humano del mundo, y el otro día hemos celebrado también el Día Internacional de los Derechos Humanos,
esos derechos no pueden ser violados por razón de dependencia, por razón de edad, por razón de discapacidad. Estamos en una sociedad en la que a medida que se ganan años se pierden derechos, o a medida que se tiene más discapacidad, determinadas enfermedades, etc., se pierden derechos. Esto debemos abrir también, o reabrir, si hace falta, debate social en este sentido, porque es todo lo contrario. Tenemos que garantizar que todas las personas, sea cual sea su situación, su posición, su estado, puedan desarrollar proyectos vitales. Los servicios sociales que se prestan a las personas no pueden ir en contra de sus proyectos vitales. Tienen que acompañar, tienen que potenciar, tienen que coger de la mano y seguir con sus proyectos vitales. Los servicios que no escuchan, que se diseñan sin escuchar cuáles son los deseos y los proyectos de las personas, no son los servicios que queremos. Los que estamos aquí, ya algunos atesoramos unos años. Todos queremos vivir independientes y poder tener nuestro proyecto de vida. No podemos perder nunca que ninguna de estas medidas o las que vengan en el futuro no tengan por delante, y casi como capítulo 1 de la cuestión, el salvaguardar que las personas puedan desarrollar su vida. Y en eso se encuadran enfoques de atención centrada a la persona, etcétera. Bien, apostemos por eso, pero apostar por eso es romper muchos paradigmas de los que teníamos también anclados en la propia gestión y prestación de servicios. Y este es un desafío ilusionante a futuro. O sea, a mí me gustaría transmitir eso. Creo que tenemos por delante en este momento una oportunidad. Es cierto, el momento es duro y encima es peligroso. Es peligroso porque los cambios no sabemos hacia dónde van a ir. Bien, estemos alerta, pero es el momento de dar cambios, de proporcionar cambios muy drásticos, pero muy oportunos a muchas de las cosas que venían ancladas del pasado. Y trabajemos desde ahí con ilusión. Y yo ahí termino invitando a la asociación, decía María Luisa, que no deje nunca de ser la mosca ¿no? Ese rol está bien, es necesario, pero además de ese rol se necesitan sociedades científicas, se necesitan grupos profesionales como este, que orienten mucho hacia dónde estratégicamente pueden ir los cambios. Es un momento dulce, porque ahora mismo hay toda la intención del mundo de acoger y de percibir todas las ideas y de llegar a grandes consensos para los cambios que necesita este país. Y en esta materia de lo social, de los servicios sociales, especialmente hay sensibilidad. Necesitamos que se nos plantee, desde quienes tenemos algunas responsabilidades ligadas a esto, necesitamos que se nos plantee cuáles son los caminos más oportunos. Y ese es un papel que la Asociación de Directoras y Gerentes no debe perder nunca. Vale la mosca, pero además de la denuncia, que forma parte del ADN, la aportación de ideas, como se hizo en su día hace 14 años, con la propia Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, donde se aportaron, yo entiendo que ideas importantes, interesantes y que se acabaron desarrollando y plasmando en el texto de la ley. Y disculpad si me he entretenido demasiado o me he extendido demasiado, pero bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Luis. Te garantizo que hasta donde yo sé, esa es la intención de la asociación. Y, de hecho, no hemos dejado de compatibilizar esa afición a la mosca con la parte propositiva, en la medida que hemos podido y en la medida que hemos conocido las orientaciones por las que pensaba orientarse la acción de gobierno. Vamos ya mal de tiempo, pero hay comentarios que queremos hacerte llegar, que nos han hecho los compañeros y compañeras a través del chat. Sí, sobre todo eso, comentarios y reflexiones, ¿no? Por ejemplo, dejaban patente las diferencias que existen en cuanto a la gestión y tramitación de la ley de dependencia, las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. También, por otra parte,
en toda esta serie de medidas que has expuesto, que van acompañadas o irán acompañadas de un incremento en el coste, la preocupación, ¿no?, y la duda de que no recaiga sobre los ayuntamientos como sistema más próximo y que siempre parece que soportan una parte de las deficiencias de los otros sistemas. La necesidad, efectivamente, de un sistema más rápido y flexible que se adapte a las necesidades de las familias y hacerlo desde la perspectiva de las personas, de los propios usuarios. Y luego una pregunta que quedaba en el aire es ¿de quién es la responsabilidad de que pese más el procedimiento que la persona? Vale. Bueno, ahí podría abundar sobre lo mismo en todas las primeras cuestiones que se han planteado. Es decir, desigualdad en el ejercicio de los derechos entre territorios nos está pasando, sí. Y a medida que, en la medida en la que no hagamos algo ya, precisamente, nos va a pasar cada vez más, porque esto es como un Big Bang de los planetas. Quiero decir que ahora se están expandiendo, las comunidades autónomas, lógicamente, han ido generando sus propios sistemas, pero que a medida que pasa el tiempo es más difícil, digamos, que el haz de luz esté concentrado y que no se disperse. Y efectivamente hay medidas pues muy diferentes o desarrollos demasiado diferentes para lo que es un ejercicio de derecho de ciudadanía en un país, sino que entonces hay elementos mínimos que hay que recuperar y reencauzar. Absolutamente de acuerdo, y eso es parte de lo que está en agenda y también forma parte de la conciencia de las comunidades autónomas. Papel de lo local. Ahí nos quedaría muchísimo que inventar. Bueno, inventar. En realidad muchas veces está todo inventado, pero hay que recuperar muchas cosas que se fueron perdiendo. Yo recuerdo que al poco, recordáis que muchos estuvimos en la pelea contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y como ahí se planteaba, se dejaba, digamos, en manos de los servicios sociales, en manos de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, apenas esa especie de, bueno, esto se lo dejo a Patricia, esa especie de determinación del nivel de vulnerabilidad de las personas, vamos, o la pobreza de emergencia, vaya. Bueno, la vuelta un poco a la cartilla de beneficencia, ¿no? o a la determinación del pobre de solemnidad que se hacía en los ayuntamientos. Poco más o menos que pretendía reducir a eso la reforma local y lo otro, pues nada, lo otro ya es clave autonómica. Eso es un error de bulto. Recuerdo que a los 6 meses de producirse la reforma, aunque se recurrió en parte en el Constitucional, se produjo, porque sabéis que a mí me gusta mucho lo de los numeritos y los presupuestos, se produjo una modificación en la orden de Hacienda que regula la estructura del presupuesto municipal. De manera que antes, en el funcional 223, que es el de servicios sociales y promoción social, que así se determina, pues existía la 223.1, la .2, la .3, y uno de ellos era 223.3, creo recordar, o .4, que era el gasto en dependencia de las corporaciones locales. Ese se recortó el concepto, con lo cual ahora mismo ni siquiera sabemos, ciencia cierta, lo que una corporación local invierte en el sistema de atención a la dependencia. Curiosas jugadas y, bueno, pues hablaremos con Hacienda para que se recomponga, porque es que es bueno para todos y todas saber exactamente, dentro de un orden, pues eso, cómo se distribuye el presupuesto municipal de servicios sociales y poder hacer seguimiento de ello. 1000 detalles que iban en la línea de laminar la acción social local. Si no la recuperamos, y claro, ahí lo autonómico tendrá un peso tremendo, porque las leyes, se lo he oído decir a Patro alguna vez, que las leyes constituyentes de servicios sociales, en el caso español, muchas son las leyes autonómicas. Pero a eso siempre se unía, iba por delante, la Ley de Bases de Régimen Local. Tenemos que recuperar de alguna manera el tono y yo creo que a estas alturas del partido las comunidades autónomas comprenden que la acción social, los servicios sociales sin lo local no es viable. Es imposible. Y será un mal sistema. Y quienes optaron o han optado a veces por esa línea se están viendo realmente comprometidos en que no llegan, porque quien llega es quien está próximo. Bien. Y respecto a la perspectiva de las personas, absolutamente de acuerdo. Y había una última que sí que era en forma de pregunta, que ya no me acuerdo bien.
Sí, tenía que ver con la responsabilidad, ¿no? O sea, de quién es la responsabilidad de que pese más el procedimiento que las personas. Sí. Y ya también, por resumir, Sí. en el chat están llegando continuos mensajes de agradecimiento por la ponencia y resaltando lo interesante que ha sido. Lo agradezco mucho. A veces tengo la sensación de haber soltado un rollo tremendo, pero bueno, bondad de los que estén viéndonos y escuchándonos. ¿De quién es la responsabilidad de que haya pesado más el procedimiento que lo auténtico, que las personas? Pues aquí todos y todas tenemos que mirarnos un poquito, porque no creo que sea una cuestión de buscar culpables. Es una cuestión de que cada una y cada uno nos miremos en qué medida yo contribuyo como profesional, si soy un profesional, como usuario a veces, como político, como gestor. ¿En qué medida yo contribuyo a estos controles, a este exceso de procedimiento administrativo, a veces, y aquí pues me voy a dar yo un toque así de látigo con rol de profesional, a veces los propios profesionales de los servicios sociales somos los que más se nos ha metido en el ADN el tema del procedimiento y el control. Eso es espantoso, o sea, de verdad. Trabajo social para los trabajadores sociales no era eso. No era eso. O sea, no era controlar a las personas. No estamos diseñados para eso. Es más, lo hacemos mal. Porque no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para otra cosa, para hacer intervención auténtica. Y eso, mi amiga María Jesús, a mí María Jesús hace mucho tiempo ya me enseñó que la diferencia entre técnicos y profesionales era esa, que el técnico aplicaba herramientas prefijadas a cosas que se sabía que iban a suceder. En definitiva, trabaja en el mundo de la certeza de la herramienta. El profesional trabaja en el mundo de la incertidumbre. Trabajamos con personas y eso no lo puedes meter en diagramas de flujo ni en procedimientos administrativos. El buen profesional es capaz de asumir esa incertidumbre. Ya sé que lo otro, las herramientas y el procedimiento administrativo es un ansiolítico y que la intervención es ansiógena, siempre lo he dicho, genera ansiedad. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? De todos y todas. Pero que, por favor, cada uno o cada una nos miremos, porque aunque a esto hay que meterle mano, y hay que meterle mano institucionalmente, gubernamentalmente, jurídicamente, también hay que meterle mano desde la óptica, y aquí, perdonad que me ponga esa camiseta de profesional, pero también desde los propios profesionales y las profesionales del sistema. A veces somos los peores en esto. Y no, hombre, no. O sea, tendamos a que haya flexibilidad, que si no, nunca habrá prescripción facultativa de cosas. La prescripción facultativa nos puede ayudar mucho, es decir, que al final se determine desde un profesional qué es lo que hay que hacer y ya está. Luego habrá listas de espera, pero lo mismo que pasa en una sanidad o en una educación, donde un profesional facultativo determina algo y ya está. Es relativamente simple. ¿A alguien en servicios sociales le da pánico que eso suceda? ¿Que haya profesionales que determinen lo que hay que hacer con la persona? Bien, pues que no nos dé tanto pánico. A este melón hay que abrirlo, porque más que búsqueda de responsables es mirémonos cada uno a ver si somos proclives a la flexibilidad, que es ansiógena, o preferimos estar en la comodidad del procedimiento administrativo, que es un ansiolítico. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Luis, por tu claridad y por tu contundencia en la exposición. Pasamos a la última mesa de la sesión de la mañana.